Qué bendición poder una vez más encontrarnos a través de este medio para conocer más y más del misterio de Dios revelado en nuestras vidas a través de la palabra. El tema de hoy lo he llamado Disfrutemos del árbol de la vida. Y quiero invitarles para que hagamos una oración de acción de gracias al Señor y pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe en este tema precioso. Amado Padre Celestial, qué bendición recibir de ti un día más de vida. Gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de acercarnos una vez más a tu misterio escondido en las páginas de este libro maravilloso. Oro para que tu amado Espíritu Santo nos guíes, nos enseñes y nos instruyas. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema para hoy lo he llamado Disfrutemos del árbol de la vida. Vimos en nuestro tema anterior que en Génesis 2 estaba el árbol de la vida y en Apocalipsis 22 también lo encontramos. La pregunta es, ¿por qué? Porque el árbol de la vida comenzó su historia en el libro de Génesis y consuma su historia en Apocalipsis capítulo 22. Todo acto consumado de Dios o consumado por Dios en Cristo en la cruz es para nuestro disfrute. Disfrutar, por ejemplo, es comer una dulce fruta con ganas, con intensidad. Y asimismo hoy tenemos a nuestra disposición el árbol de la vida, que es para ti y para mí un presente continuo, puesto a nuestra disposición para que tú y yo nos deleitemos en él, lo saboreemos, nos alimentemos y lo disfrutemos. El árbol de la vida, amados, está hoy entonces disponible para ti y para mí. Y está listo para que tú y yo lo comamos aquí y ahora mismo. Y ya vimos en el tema anterior que comer es símbolo de conocer. Pues tú y yo sabemos que en su desobediencia Adán y Eva comieron del árbol prohibido, de la ciencia del bien y del mal, y conocieron algo que nunca habían conocido, el miedo, el temor, y además que estaban desnudos y se escondieron de la presencia de Dios en los árboles del huerto. En Apocalipsis 2:7, amados, se nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Todos sabemos que esto está aquí en Apocalipsis, el capítulo 2, y esa carta está dirigida a la iglesia de Éfeso, y el ángel de la iglesia de Éfeso, el ministro, el pastor de esa congregación, leyéndole el Apocalipsis a sus hermanos en una audiencia en el primer siglo, le dijo que al que venciere se le daría de comer del árbol de la vida. Y agrega la palabra el cual está en medio del paraíso de Dios. Surge una pregunta: ¿y qué era el árbol de la vida? E indudablemente era la vida de un árbol, o sea, un hombre. Pues ya vimos también en el tema anterior que los árboles en la Biblia tipifican los hombres. Aquel cuya delicia está en Jehová, dice, es comparado a un árbol plantado junto a aguas de vida, y que yo te invito a que leas
en el Salmo 1, versículo 1 al 3. Entonces, solo hay y hubo un hombre que fue y es hoy el árbol de la vida. E indudablemente fue nuestro Señor, fue y es nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14:6 encontramos la definición maravillosa y es el versículo que abre la puerta a entender toda esta verdad tan maravillosa. Dice la palabra: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este texto ilustra la verdad del compendio del nuevo pacto, porque el camino que había sido cerrado en el Edén, que había estado custodiado por querubines hasta la venida de Cristo, hoy ya ha sido abierto para ti y para mí, para que tú y yo tengamos el conocimiento de la verdad que tú y yo ya vimos también, que es la que nos da vida eterna. Quiero invitarles a Génesis capítulo 3, el versículo 24, donde la palabra del Señor nos dice lo siguiente: echó pues fuera al hombre, Adán y Eva, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pero ahora nos encontramos en el nuevo pacto, que Jesús hoy nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Adán entonces en el huerto del Edén tuvo frente a sí al Señor Jesucristo, pues el árbol de la vida lo representaba, y de él claramente Adán y Eva podían comer con toda libertad. Génesis 2, versículo 9, dice la palabra: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es indudable, amados, que Adán entonces podía comer del árbol de la vida, y lo único que le había sido prohibido en ese huerto de delicias era comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y es obvio que comer aquí implica o es sinónimo de conocer. Los árboles de la vida y de la ciencia del bien y del mal fueron entonces fundamentos espirituales para Adán en el huerto. Y ya vimos también que el árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo. Hagámonos una pregunta y la contestamos. ¿Qué es la vida? La vida es Jesús, que es vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Juan 17, que ya hemos visto también, pero leámoslo. 17:3 nos dice lo siguiente. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que la intención original de Dios fue que el hombre comiera del árbol de la vida en el huerto del Edén. Es decir, el plan de Dios es que el hombre tuviera vida eterna. Pero a causa de la caída, el camino hacia el árbol de la vida le fue cerrado y le fue prohibido hasta la venida de Cristo. Ese camino a la vida o conocimiento de Dios entonces estuvo cerrado desde Adán hasta que el dador de la vida se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo, nuestro árbol de vida. Hace 2000 años, Dios fue manifestado en carne como el árbol de la vida en la persona de Jesús, y lo repito y lo reitero porque eso tiene que quedar muy claro en nosotros.
El árbol de la vida estuvo entonces caminando por el territorio de Judea. Estuvo allí 33 años y medio en medio de su pueblo, la nación de Israel, para que lo comieran como el pan de vida. Pues sabemos, y lo repito, que comer es sinónimo de conocer. Así que entonces en Juan 6, versículo 57, nos dice la palabra del Señor: como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. También primera de Juan 5:11 dice lo siguiente: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Así que, amados, cuando Cristo murió en la cruz, efectuó la redención de aquel camino que había quedado cerrado en el Edén. Y es así como Él entonces, para ti y para mí, nos abrió un camino nuevo por medio del sacrificio de sí mismo en la cruz. Así dice el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 22, que dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su carne, esto es, a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que todo ya ha sido preparado para ti y para mí, a fin de que el hombre pueda entrar por ese camino vivo y nuevo y llegar hasta el árbol de la vida, que es Cristo, quien es indudablemente nuestro pan de vida. Juan 6:53 nos dice, 6:53 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué ha pasado entonces, hermanos, desde el primer siglo hasta este siglo XXI? Una tragedia. Y es que la religión, desde el judaísmo, se infiltró con sus dogmas, sus conocimientos, mandamientos legalistas en los hombres que Dios, dice la Biblia, reconcilió consigo mismo. Y esa ha sido la tarea del imperio denominacional y legalista que hoy pulula en toda la tierra. Este sistema se levantó para impedirle a los hermanos y a muchos de nosotros que tuviéramos realmente libertad para disfrutar de la bendición de comer a Cristo, quien es nuestro árbol de vida. Es por eso entonces que en el primer siglo, a través del ángel de la iglesia de Éfeso, Dios le prometió a esos vencedores, y vale la pena volverlo a leer porque me parece muy importante. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, y yo espero que tú tengas muy afinado tu oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no solo a la iglesia de Éfeso. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sin duda alguna, esto tuvo que haber motivado a los hermanos de Éfeso a abandonar el judaísmo. Amados, el primer siglo de la iglesia fue realmente catastrófico porque había una batalla entre la verdad de la gracia y el legalismo judío infiltrado
dentro de esos grupos cristianos para impedir que realmente ellos pudieran saborear la savia del árbol de la vida. Y sin duda alguna, lo repito, esto motivó a los hermanos de Éfeso a abandonar el judaísmo. Y esa es la invitación que yo hoy te hago de todo corazón. Esta invitación es del Espíritu de Dios y está extendida para ti y para mí, diciéndonos: sal del legalismo, sal de la religiosidad y de los mandamientos de hombres que, como dice la Escritura, usan con astucia las artimañas del error para engañar, aún si pueden, a los escogidos de Dios. Al salir de eso, tú y yo entonces sí podemos disfrutar solamente a Cristo como nuestro verdadero pan que descendió del cielo, del cual, como tú y yo lo sabemos, nos alimentamos y recibimos vida, y no cualquier clase de vida, y me encanta repetir esa palabra, sino una vida en abundancia. Escucha, amado, ten oído para entender la invitación que sigue abierta hoy para ti y para mí. Esa invitación maravillosa de parte de Dios la encontramos a una iglesia mundana que representa la iglesia de hoy, una iglesia tibia, fría, rica económicamente, una iglesia que solo predica el evangelio de la prosperidad y que su reino es aquí en la tierra, y lo he oído que lo dicen, cuando nuestro reino es aquí en la tierra, pero es un reino completamente espiritual. De eso no voy a hablarles ahora, pero dice Apocalipsis 3, 20 y 22: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados, el árbol de la vida ya está en medio nuestro. Y no solo está en medio nuestro, sino que está en ti y en mí. Recordemos que Él dijo: yo soy el camino. Había estado cerrado, ya está abierto. Él dijo: yo soy la vida, es decir, la esencia de la savia de ese árbol es vida. Pero Él también dijo: el camino, verdad y vida. El camino está abierto, la verdad está extendida para ti y para mí en su palabra maravillosa, y esa vida es prometida a través de que tú y yo escudriñemos a profundidad la verdad que es Cristo y la verdad que es su palabra. Así que, amados, es tiempo de que tú y yo estemos ya disfrutando de la savia del árbol de la vida, que es el conocimiento escondido en Cristo por Dios, pero revelado para nosotros luego de la cruz de manera abundante en el precioso evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, revelado a Pablo y descrito en las cartas paulinas de una manera maravillosa, nítida, clara para ti y para mí, y por supuesto en el Nuevo Testamento. Así que, amados, que el Señor nos ayude, que tú puedas orar al Señor pidiéndole sabiduría y entendimiento, porque Él prometió dárnosla. Recuerda que tú por Él fuiste escogido para este tiempo y para esta verdad desde antes de la fundación del mundo, donde Él te conoció y donde Él te predestinó para vivir esta hora preciosa, en la cual estamos esperando nuestro arrebatamiento glorioso, la transformación de nuestro cuerpo y al Cristo de gloria que viene en las nubes del cielo para arrebatar a su iglesia.
antes de los 7 años de la tribulación que se avecinan. Y por supuesto, amados, que entonces la única manera de estar listos y preparados es por medio de comer del árbol de la vida, es decir, de adquirir conocimiento del Cristo revelado para ti y para mí en las Sagradas Escrituras. Démosle gracias al Señor por su palabra. Amado Dios, no hay palabras que alcancen para expresar nuestra gratitud. El que tú hayas abierto las Escrituras ante nuestros ojos espirituales para revelarte a nosotros como nuestro árbol de vida. El tener hoy el privilegio de comer el pan que descendió del cielo, que no es otra cosa que tu verdad y tu palabra para alimentarnos y para poder crecer en el conocimiento de nuestro amado Dios y estar listos y preparados para nuestro glorioso arrebatamiento. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por revelarte a nuestras vidas de esta manera preciosa a través de este libro sagrado, que es la única fuente que mi hermano y yo tenemos que buscar y con la cual nos tenemos que identificar, que es la única fuente de conocimiento real y verdadero hoy en día, en medio de la apostasía terrible que se ha metido dentro de la, entre comillas, iglesia. Que el Señor nos ayude y nos permita seguir adelante, creciendo en la gracia de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Amados, gracias por estarnos acompañando en este proceso. He visto que muchos hermanos ven nuestros videos, pero a muchos se les escapa darle a la manito el like. Y es muy importante para nosotros ese like, esa manito activada por usted cada vez que ve un video, porque eso hace que YouTube nos comparta mucho más a través de la red y por supuesto podamos llegar a muchas más personas. Hoy estamos a 6 personas para completar los 7,000 seguidores. Y si tú quieres, por favor suscríbete al canal y ayúdanos a seguir creciendo para la gloria de Dios. Comparte nuestro contenido con tus hermanos, amigos, vecinos. Y sobre todo también, amado, suscríbete en nuestro WhatsApp. Añádenos a tu WhatsApp que coloco aquí en la parte inferior, donde no solamente interactuamos, estamos en comunicación constante. Tengo la oportunidad de escuchar sus inquietudes, sus preguntas y de procurar resolverlas a la luz de la palabra preciosa del Señor. Además, amados, a cada tema yo le añado un archivo PDF con el tema del cual se ha hablado. Y muchos hoy, lo digo con alegría, están compartiendo sus materiales en sus grupos de estudio, en sus congregaciones, sus comunidades, con sus pastores. Pues el propósito aquí, amados, es que el Evangelio sea predicado a toda criatura. Damos gracias, por supuesto, a YouTube por darnos esta oportunidad, a Facebook, que son plataformas por medio de las cuales Dios se ha valido para que nosotros lleguemos a multitud de personas alrededor de la tierra. Gracias, amados, por su atención y oro para que el Espíritu Santo continúe alumbrando los ojos de tu entendimiento y nos permita encontrarnos en el próximo estudio bíblico o cápsula profética o noticia final, conforme el Señor nos guíe a grabar el próximo tema. Muchas gracias por tu atención y bendiciones para todos.